12 de octubre de 1944, Auschwitz-Birkenau, 2:47 de la tarde. La fila de mujeres se extendía a lo largo del suelo frío de concreto. Un número interminable de cuerpos humanos marchando hacia su destino. Sara Leibowitz, completamente desnuda, apenas podía sentir el suelo bajo sus pies descalzos, tan helado que sus talones sangraban por la fricción. El aire estaba impregnado con un olor que, aunque indescriptible, resultaba reconocible para todos los prisioneros: el espeso olor de la carne quemada. Cada inhalación era un recordatorio constante de lo que estaba por suceder, de lo que ya había sucedido a tantas otras personas antes que ellas. El cartel al frente decía Bader und Desinfektion, baños y desinfección, en alemán y polaco, una farsa que los nazis mantenían para ocultar el horror. Al fondo, una espesa niebla de vapor salía de lo que ellos llamaban las duchas. Pero Sara lo sabía. Todos lo sabían. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el vapor no era de agua, sino de gas letal. Era el último paso de un proceso meticulosamente planeado para exterminar a cientos de miles de seres humanos. Sara sentía que su cuerpo ya no pertenecía a ella. La brutalidad de los soldados de las SS que empujaban a las mujeres con rifles y perros. Los gritos de «Schneller, Schneller», «Más rápido, más rápido». Todo parecía formar parte de una pesadilla de la que nunca podría despertar. Su mente corría a 1000 por hora, haciendo cálculos absurdos sobre el tiempo que le quedaba de vida. 30 segundos, tal vez 40, si algo retrasaba el proceso. Pero al final, ya nada importaba. El reloj del exterminio parecía estar tan perfectamente sincronizado que los segundos se alargaban y se reducían a la misma velocidad de la muerte. A medida que la fila avanzaba, Sara se encontraba frente a la puerta de acero, la puerta que la separaba de su destino final. Y entonces ocurrió lo impensable. Una voz, en alemán, gritó con fuerza: «A guión 27603, Sonderkommando Transfer, heraus, schnell. A guión 27603, traslado al Sonderkommando, fuera, rápido». La orden no tenía ningún sentido. Sara, paralizada por el miedo y la confusión, apenas pudo reaccionar mientras un soldado de las SS la arrancaba de la fila de muerte. Su mente, entumecida por el horror, no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Nadie en esa fila de mujeres entendió lo que había ocurrido, ni por qué sus vidas habían sido salvadas, aunque fuera por unos momentos. Lo que Sara no sabía en ese instante era que la orden que había escuchado no era más que una mentira urgente y peligrosa, fabricada en el último segundo por un hombre cuyo nombre no quedaría registrado en la historia oficial, pero que, sin saberlo, había arriesgado su vida para salvarla de ella. Hans Müller, un oficial de las SS de bajo rango, había arriesgado todo en un acto que parecía una locura. El traslado al Sonderkommando no existía. Nadie estaba destinado a ese grupo. Todos los prisioneros recién llegados debían ser exterminados de inmediato. Sin embargo, cuando Sara llegó al campo, algo en su mirada, algo en su presencia había llamado la atención de Müller. Lo que sucedió entre ellos fue un momento de pura irracionalidad en medio de la brutalidad del régimen nazi. 4 meses antes, cuando Sara había llegado a Auschwitz en un tren desde el gueto de Łódź, se había cruzado con Mahler de manera fugaz, sin que ella lo supiera. En ese instante había realizado un gesto tan involuntario como humano, pero suficiente para cambiar el destino de ambos. Nadie podría haber anticipado que su acción sería suficiente
para alterar el curso de la muerte que la esperaba. Müller, en ese momento, estaba tomando un riesgo tremendo, uno que podría haberle costado la vida si cualquier superior lo hubiera descubierto. Pero su impulso por salvarla, por desafiar la maquinaria del Tercer Reich, lo llevó a arriesgarlo todo. Lo que muchos consideraban un acto de locura, Müller lo veía como una pequeña chispa de humanidad en medio del infierno industrial de Auschwitz. Lo que ocurrió a continuación fue un milagro. En lugar de marchar hacia la cámara de gas, Sarah fue trasladada al Sonderkommando, un grupo de prisioneros forzados a trabajar en las cámaras de gas y los crematorios. El traslado no tenía base legal ni justificación alguna. Pero a pesar de su sombría asignación, Sarah seguía viva. Esa mentira, dicha en el momento exacto, la salvó. Y esa mentira la llevaría a vivir otros 64 años. Años después, los testimonios verificados por Yad Vashem confirmarían que este acto, por improbable y peligroso que fuera, había sido la única razón por la que Sarah Leibowitz sobrevivió al horror del Holocausto. Su vida, que debería haber terminado en 1944, continuó en un giro de destinos tan extraordinario que desafiaba cualquier intento de racionalización histórica. Hoy, esta historia sigue siendo un recordatorio de lo impensable, de los momentos de luz que pudieron surgir en las circunstancias más oscuras. ¿Cómo entender la complejidad de la humanidad en situaciones tan extremas? La paradoja moral generada por este hecho, donde un miembro del aparato represivo nazi arriesga su vida para salvar a una prisionera, es un tema que sigue desafiando a los historiadores y a todos aquellos que intentan comprender el Holocausto. Sarah Leibowitz vivió para contar su historia, una historia de resistencia, de humanidad en medio de la barbarie. Si te ha impactado tanto como a mí al descubrirla, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque estas historias deben ser contadas, preservadas y recordadas. Las generaciones futuras deben entender no solo los horrores del Holocausto, sino también los momentos imposibles de humanidad que surgieron en medio de ese horror. Deja un comentario contándonos tu opinión sobre esta historia. Es una conversación necesaria para que la sociedad siga reflexionando sobre lo que sucedió y nunca olvide las lecciones de nuestra historia. Sarah Leibowitz. La vida antes de la tormenta. Sarah Leibowitz nació el 3 de marzo de 1922 en Łódź, una de las ciudades más importantes de Polonia, conocida por su rica industria textil. En sus calles vivía una mezcla de modernidad y tradición, con una comunidad judía que representaba casi un tercio de su población. Łódź, que se conocía como el Manchester polaco, era el centro neurálgico de la producción textil en Europa, un lugar bullicioso donde los telares no descansaban y los negocios prosperaban. La familia Leibowitz no era parte de los magnates de la industria, pero vivían cómodamente. El padre de Sarah, Chaim, regentaba una fábrica de botones que proveía a las principales fábricas de la ciudad. Su madre, Miriam, tenía una pequeña academia de música en casa, donde impartía clases de piano a los niños de familias judías y polacas. Viviendo en un apartamento de 4 habitaciones, en la emblemática calle Piotrkowska, la arteria principal de Łódź, Sarah disfrutaba de una vida relativamente tranquila y próspera. Tenía 3 hermanos: David, un contador de 24 años; Rachel, casada con un maestro y madre de un bebé; e Isaac, el menor, un joven prometedor que soñaba con estudiar ingeniería. Aunque la familia Leibowitz no formaba parte de la élite económica, su vida estaba marcada por una relativa estabilidad y bienestar,
rodeada de una comunidad activa y próspera. Sara asistía al Gimnasium Jaromskiego, una escuela secundaria de prestigio en la que los estudiantes judíos y polacos compartían clases, aunque no solían socializar fuera de la escuela. A pesar de la creciente atmósfera de tensión en Europa y el antisemitismo latente, Sara tenía una vida normal, o eso parecía. Era una joven talentosa, con una gran habilidad para el violín, y su futuro, si todo seguía en el curso de lo que se esperaba, podría estar en la música. Sin embargo, su padre tenía otros planes para ella. Quería que estudiara medicina, convencido de que los doctores siempre tienen trabajo, sin importar qué gobierno esté en el poder o qué crisis económica afecte al mundo. Sara, aunque reacia, consideraba la medicina como una opción de futuro. A finales de la década de 1930, Europa comenzaba a atravesar aguas turbulentas. La sombra de la guerra se cernía sobre el continente, y aunque las tensiones crecían, Łódź seguía siendo un refugio, o al menos eso parecía. Las bombas no habían llegado aún a Polonia, y la vida de Sara transcurría entre el violín, la escuela y los planes de su padre para su futuro. Pero el 1 de septiembre de 1939, todo cambió. La invasión alemana comenzó con una feroz serie de bombardeos, el primero de los cuales se produjo a las 4:45 de la mañana sobre la pequeña ciudad de Wieluń. Łódź no fue la excepción. El terror de la guerra llegó en la forma de aviones de combate que lanzaban bombas indiscriminadas sobre las áreas residenciales de la ciudad. En cuestión de horas, el ejército polaco se desplomó ante la fuerza de la Wehrmacht. Sara y su familia se refugiaron en el sótano de su edificio, junto con varios vecinos, escuchando el rugir de las explosiones y las paredes temblando a su alrededor. El sonido del caos se mezclaba con los llantos de los niños y las oraciones de los adultos, quienes pedían protección en un cóctel de idiomas: polaco, hebreo, yiddish. Al salir del sótano, la realidad era irreversible. Las fuerzas alemanas ya estaban dentro de la ciudad, avanzando sin resistencia, aplastando a la resistencia polaca con una rapidez aterradora. En los días que siguieron, Łódź cayó bajo el control alemán, y la familia Leibowitz se vio obligada a adaptarse a una nueva realidad. Una ciudad ocupada, bajo la férrea mano de la maquinaria nazi. Las autoridades alemanas comenzaron a imponer una serie de cambios radicales en la ciudad. Łódź fue rebautizada como Litzmannstadt, y el 10 de noviembre de 1939 comenzaron a cambiar el rostro de la ciudad. Las calles fueron renombradas, y el polaco fue erradicado como lengua oficial, reemplazado por el alemán. Las escuelas fueron reabiertas bajo un nuevo currículo nazi, diseñado para enseñar a los polacos su inferioridad racial, mientras que la comunidad judía comenzó a ser objeto de un trato cada vez más severo. La vida de los Leibowitz, que antes había estado marcada por el progreso y las expectativas, se convirtió rápidamente en un juego de supervivencia. Aunque aún no se hablaba abiertamente de la barbarie que vendría, cada día traía consigo nuevas restricciones, nuevas leyes, nuevas humillaciones, nuevas amenazas. La familia Leibowitz, que hasta hace poco disfrutaba de una vida relativamente tranquila, se vio arrastrada a la vorágine de una guerra devastadora que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Sara, como muchos otros, no podía imaginar lo que estaba por suceder. Su mundo, antes lleno de sueños y posibilidades, ahora estaba marcado por la incertidumbre y el miedo. El camino hacia el infierno había comenzado, y ni ella ni su familia
sabían aún cuán profundo sería el abismo al que se verían arrastrados. La vida en el gueto, la resistencia a lo imposible. En diciembre de 1939, la vida en Łódź comenzó a desmoronarse bajo el peso de la ocupación nazi. Las autoridades alemanas, en un esfuerzo por deshumanizar y segregar a la comunidad judía, ordenaron que todos los judíos de la ciudad usaran brazaletes amarillos con la estrella de David, un símbolo que no solo los identificaba, sino que les recordaba constantemente su lugar en una sociedad que los consideraba subhumanos. Esta medida fue un primer paso en una serie de restricciones que solo se intensificarían con el tiempo. Sara Leibowitz, como todos los judíos de Łódź, se vio obligada a portar la estrella amarilla en su ropa, un símbolo de vergüenza y exclusión. A partir de febrero de 1940, el brazalete fue reemplazado por una estrella de tela cosida en la parte delantera y trasera de todas las prendas exteriores. Esta imposición, que inicialmente parecía una forma de control visual, se convirtió rápidamente en una herramienta de terror. La ciudad de Łódź, que alguna vez fue un centro industrial próspero, ahora se transformaba en un campo de concentración, donde la vida diaria se mezclaba con la angustia y la incertidumbre. Al mismo tiempo, las autoridades alemanas comenzaron un proceso sistemático de arianización, donde los negocios de propiedad judía eran confiscados y transferidos a alemanes o a polacos considerados de sangre alemana. El padre de Sara, Chaim Leibowitz, sufrió directamente este proceso. Su fábrica de botones, un negocio familiar que había prosperado durante años, fue entregada a Friedrich Ackermann, un Volksdeutsche, quien ofreció a Chaim un empleo como trabajador especializado. La oferta, que parecía una salvación en medio de la desesperación, era una humillación. Chaim rechazó la propuesta, aún conservando algo de dignidad. Esa decisión, aunque económica y prácticamente desastrosa, le permitió mantenerse alejado de un destino peor. Los judíos que colaboraban abiertamente con los nazis serían percibidos como traidores por sus propios compañeros de comunidad, lo que los colocaría en una posición aún más vulnerable cuando las cosas empeoraran. En febrero de 1940, las autoridades nazis anunciaron la creación del gueto de Łódź, uno de los guetos más grandes de Polonia. Aproximadamente 164.000 judíos serían concentrados en una zona de solo 4,13 kilómetros cuadrados, ubicada en el distrito de Bałty, el más pobre y deteriorado de la ciudad. La elección de este área no fue casual. El gueto de Łódź fue diseñado desde el principio como un espacio de sufrimiento. Edificios antiguos sin infraestructura adecuada, calles sin pavimentar que se convirtieron en lodazales cuando llovía, y una falta total de servicios médicos o educativos. Los nazis lo veían como una etapa intermedia, antes de implementar una solución final, aunque aún no se sabía exactamente qué significaba eso. Los planes nazis incluían la deportación masiva de los judíos a la isla de Madagascar o a territorios soviéticos donde, sin duda, morirían por las condiciones extremas. Otros planes, más siniestros, contemplaban dejarlos morir de hambre y enfermedades en los guetos, sin acceso a alimentos o medicinas, una forma de exterminio lento pero seguro. Aunque el exterminio industrial mediante las cámaras de gas aún no era una política oficial en 1940, ya se estaba considerando dentro de los círculos de planificación de las SS, especialmente después del éxito del programa Acción T4, que ya había utilizado el gas para matar a personas con discapacidades en Alemania. La situación se volvió aún más desesperante
el 1 de mayo de 1940, cuando el gueto fue sellado herméticamente con un muro de alambre de púas de 3,5 metros de altura, impidiendo cualquier entrada o salida. La ciudad estaba completamente aislada y las personas dentro del gueto se vieron atrapadas en un espacio reducido y sin esperanza de escape. Solo había 8 entradas, fuertemente custodiadas por la policía alemana, la policía polaca colaboracionista y la policía judía interna del gueto. El control era total y los permisos para entrar o salir eran extremadamente difíciles de obtener. La familia Leibowitz fue reubicada en un apartamento en la calle Jakuba número 12, un espacio diminuto y en ruinas que debía ser compartido con 2 familias más, lo que resultaba en un total de 11 personas, viviendo en un lugar destinado originalmente para solo 4. La familia había sido despojada de todas sus pertenencias y solo podían llevar lo que pudieran cargar en 2 maletas por persona. Miriam, la madre de Sara, empacó con desesperación las fotografías familiares y las partituras de piano de Sara, quien también guardó su violín, aunque sabía que no habría espacio ni tiempo para tocarlo en el pequeño apartamento. Chaim, por su parte, guardó las herramientas especializadas para la fabricación de botones, pensando ingenuamente que serían útiles, aunque en realidad las herramientas más necesarias para sobrevivir en el gueto serían las más sencillas: cuchillos para cortar pan o agujas para remendar la ropa que jamás sería reemplazada. La vida en el gueto se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. La familia Leibowitz, como tantos otros, se vio obligada a adaptarse a una nueva realidad, en la que cada día traía consigo nuevos desafíos. El frío, la falta de alimentos, las enfermedades y la constante amenaza de la muerte se convirtieron en una presencia cotidiana. A pesar de todo, Sara y su familia, como muchos otros, resistieron. Resistieron en medio de la desesperanza, manteniendo viva una pequeña chispa de humanidad en un lugar donde todo parecía estar diseñado para deshumanizarlos. El gueto de Łódź sería testigo de horrores indescriptibles, pero también de actos de valentía, de sacrificio y de supervivencia en condiciones imposibles. La historia de Sara Leibowitz y su familia es solo una de tantas, pero es un recordatorio de la resiliencia humana ante la opresión más brutal. A pesar de las circunstancias y contra todo pronóstico, la familia Leibowitz siguió luchando por su vida, sabiendo que en su lucha por sobrevivir, su dignidad humana nunca podría ser arrebatada por completo. La supervivencia en el gueto de Łódź, la cruel lógica del trabajo forzado. La vida en el gueto de Łódź, en 1940, no era simplemente una cuestión de subsistencia, sino una compleja y desesperada contabilidad de calorías. Cada gesto del día a día, cada decisión sobre qué comer, qué guardar, qué hacer, era el resultado de un cálculo obsesivo entre las calorías consumidas y las calorías quemadas. Para los habitantes del gueto, la supervivencia no era una lucha contra las condiciones externas, sino contra el propio cuerpo, que sin suficiente alimento comenzaba a deteriorarse lenta pero inexorablemente. El líder administrativo del gueto, designado por los nazis, era Mordechai Chaim Rumkowski, un hombre de 63 años cuya figura resultaba para muchos tanto un salvador como un villano. Su elección por parte de las autoridades nazis no fue casual. Rumkowski era un hombre autoritario, vanidoso y completamente dispuesto a implementar políticas brutales, pues su única preocupación era la supervivencia, aunque fuese a costa de su propia humanidad. Rumkowski, en su lógica de supervivencia, estableció un sistema totalitario de trabajo forzado
donde absolutamente todos los judíos, entre 10 y 65 años, eran obligados a trabajar en las fábricas del gueto, produciendo uniformes militares, botas de soldado, municiones y otros productos para la Wehrmacht. Su justificación era sencilla y aparente. Mientras seamos útiles a los alemanes, mientras produzcamos lo que necesitan, nos mantendrán vivos. Una lógica transaccional que, si bien contenía una pizca de verdad, era completamente equivocada en su concepción. Los nazis no pensaban en los judíos como simples piezas productivas en una máquina económica. Los veían como seres subhumanos, cuyo destino no dependía de su utilidad económica, sino de su raza. Sara Leibowitz fue una de las miles de personas atrapadas en esa lógica cruel. Asignada a trabajar en una gran fábrica textil situada en lo que alguna vez fue una sinagoga, Sara pasaba sus días produciendo fundas de almohada para el ejército alemán. La jornada laboral era brutal, un esfuerzo físico y mental sin descanso. De lunes a sábado, Sara trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con apenas 2 descansos de 15 minutos, en los que ni siquiera se podía descansar, realmente, pues la amenaza de la violencia nazi nunca se desvanecía del todo. El salario que recibían los trabajadores del gueto no era dinero real, sino cupones llamados Rumkis, que solo podían ser canjeados por raciones de comida muy limitadas. 300 gramos de pan de mala calidad, 25 gramos de carne, que era principalmente hueso y grasa, y 100 gramos de vegetales en mal estado, todo lo cual sumaba un total aproximado de 800 calorías al día. Esta cantidad era completamente insuficiente para el cuerpo humano, que en promedio necesita entre 2.000 y 2.500 calorías para funcionar adecuadamente, incluso sin realizar grandes esfuerzos. El proceso de desnutrición en el gueto era sistemático. Sara, quien antes del gueto pesaba 54 kilos, vio cómo su peso caía a 41 kilos en solo 6 meses. La falta de nutrientes provocó que sus periodos menstruales cesaran completamente, un claro signo de la severidad de la desnutrición. El escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C, comenzó a aflojarle los dientes. Su piel, siempre saludable, se cubrió de infecciones menores que no cicatrizaban, ya que su sistema inmunológico colapsaba lentamente debido a la falta de alimento adecuado. Sin embargo, lo más importante es que, a pesar de todo esto, Sara seguía viva. Su resistencia física y psicológica la diferenciaba de los miles que morían cada mes debido al hambre, la fiebre tifoidea transmitida por los piojos, la tuberculosis o la desesperanza que lentamente los consumía desde adentro. En el gueto, la tentación de rendirse y esperar que el final llegara pronto era abrumadora. Morir lentamente de hambre durante meses lleva a muchos a la parálisis mental, a una aceptación apática de la muerte que parecía inevitable. A medida que la guerra avanzaba, en septiembre de 1941, llegaron al gueto noticias fragmentadas y aterradoras. Se hablaba de las atrocidades cometidas por las Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio de las SS que seguían de cerca a la Wehrmacht en la invasión de la Unión Soviética. Estas unidades se encargaban de fusilar a los judíos en las ciudades y aldeas que iban ocupando, sin importar edad ni género. Las víctimas eran llevadas a fosas comunes, donde eran asesinadas por disparos de fusil. Las noticias sobre estos asesinatos masivos llegaban al gueto por medio de los pocos trabajadores polacos no judíos, que aún entraban a hacer trabajos de mantenimiento. Estos hombres, arriesgando sus vidas, susurraban historias de horror a los judíos,
historias que la mayoría de los residentes del gueto no podían creer. La crueldad que describían excedía los límites de lo imaginable. El jefe del gueto, Rumkowski, minimizó las noticias. «Son exageraciones», decía. «Propaganda antialemana. Los alemanes son un pueblo altamente civilizado. No cometen masacres contra civiles». Este tipo de negación psicológica era tristemente comprensible. Nadie quería creer que el régimen nazi estuviera llevando a cabo un genocidio industrial. En su mente, Rumkowski pensaba que si los judíos del gueto seguían siendo útiles a los alemanes, podrían sobrevivir. Sin embargo, mientras el gueto se negaba a aceptar la magnitud del exterminio, los nazis estaban perfeccionando sus métodos, desarrollando una forma más eficiente y sistemática de exterminar a millones: las cámaras de gas. A pesar de los horrores y de la desesperación que se apoderaba de cada rincón del gueto, la vida continuaba. Los habitantes, como Sara, sobrevivían en un estado constante de privación, luchando contra el cuerpo y la mente en una guerra silenciosa pero constante. La vida, para muchos, se había reducido a un simple acto de resistencia. Una resistencia que no se podía medir en términos de éxito, sino solo en la capacidad de seguir adelante, día tras día, en un entorno diseñado para destruir la humanidad. La solución final y el destino oculto de Watch. El 20 de enero de 1942, un grupo de 15 oficiales de alto rango del régimen nazi se reunió en una villa en Wannsee, un suburbio de Berlín, para discutir lo que denominaron la solución final de la cuestión judía europea. Esta reunión, que duró 90 minutos exactos, se llevó a cabo en un ambiente lujoso y relajado, rodeado de un paisaje pintoresco junto a un lago, donde se sirvieron brandy francés y canapés elaborados. La conversación en ese encuentro fue completamente burocrática, casi indiferente a la magnitud humana de lo que se estaba discutiendo: la exterminación sistemática de los judíos de Europa. La moralidad no tuvo cabida en los debates, pues los asistentes ya habían aceptado la decisión tomada por Hitler: la erradicación total de los judíos. Reinhard Heydrich presidió la reunión, y fue él quien presentó las estadísticas recopiladas por Adolf Eichmann. Los números eran aterradores. 11 millones de judíos vivían en Europa ocupada por los nazis o en territorios que el régimen planeaba conquistar, incluidos judíos de Reino Unido e Irlanda. La evacuación hacia el este, un eufemismo cuidadosamente elegido, significaba en realidad su exterminio. Eichmann tomó minutas detalladas, que luego se convertirían en uno de los documentos más escalofriantes de la historia, testimonio de una planificación meticulosa y despiadada. Los oficiales discutieron sin prisa, comparando métodos de exterminio y evaluando la eficiencia, los costos y la logística de la implementación. El fusilamiento masivo, una de las primeras formas de asesinato empleadas por las Einsatzgruppen, había resultado ser ineficaz. Era un proceso doloroso y lento, tanto para las víctimas como para los perpetradores, quienes sufrían el trauma psicológico de ejecutar a cientos de personas. Además, las ejecuciones eran públicas, lo que generaba disturbios en las poblaciones locales que, al ser testigos de tales atrocidades, empezaban a cuestionar el accionar nazi. Se necesitaba una solución más humana, aunque no para las víctimas, sino para los ejecutores. El gas, específicamente el monóxido de carbono, y más tarde el Zyklon B, fueron identificados como los métodos más eficientes. El uso de cámaras de gas no era nuevo para los nazis. Ya se habían probado en el programa Aktion T4,
donde entre 1939 y 1941 se asesinó a aproximadamente 70.000 alemanes con discapacidades. La eficiencia de estas técnicas había sido comprobada, y ahora solo quedaba industrializar el proceso, convertir el asesinato masivo en un acto de manufactura. La conferencia de Wannsee formalizó lo que ya se había comenzado a implementar: la construcción acelerada de campos de exterminio. Beuzek había comenzado a operar en diciembre de 1941, y para la primavera y verano de 1942, Sobibor y Treblinka estarían funcionando a plena capacidad. Auschwitz-Birkenau, por su parte, se expandiría significativamente para convertirse en la máquina de muerte más grande jamás construida. Mientras tanto, en el gueto de Łódź, los residentes no sabían nada sobre las decisiones tomadas en Wannsee. Lo que sí notaron de manera gradual fueron los cambios en la dinámica de las deportaciones. En febrero de 1942, las deportaciones, que hasta ese momento habían sido esporádicas, comenzaron a hacerse masivas y sistemáticas. Las cifras de deportados subieron rápidamente. 10.000 personas en una semana, 20.000 en el siguiente mes. Las autoridades alemanas las presentaban como reubicaciones a campos de trabajo productivo en el este. Rumkowski, el líder del gueto, trató de tranquilizar a la población, asegurando que las familias deportadas estaban siendo enviadas a lugares mucho mejores, donde habría más comida, trabajo remunerado y condiciones de vida superiores a las del gueto superpoblado. Sin embargo, algunos de los más perspicaces comenzaron a sospechar que algo terrible estaba sucediendo, aunque era un conocimiento demasiado horrible para ser compartido abiertamente. Nadie quería aceptar la verdad, que parecía tan absurda que solo unos pocos podían verla por lo que era. Los deportados eran reunidos en una plaza del gueto conocida como Bauti-Markt, donde podían llevar solo 25 kilos de pertenencias personales. Desde allí, subían a camiones que los transportaban hasta la estación de tren Radegast, situada en el límite norte del gueto. Los trenes de carga, que transportaban a miles de personas apretadas y aterradas, los llevaban hacia el este. Nadie sabía exactamente a dónde se dirigían, pero no eran conscientes de que este viaje los llevaría directamente a la muerte. El destino real de estos deportados era Chełmno, el primer campo de exterminio creado exclusivamente para el exterminio mediante gas. Situado a unos 60 kilómetros al noroeste de Łódź, en un bosque apartado, Chełmno comenzó a operar el 8 de diciembre de 1941, 6 semanas antes de la conferencia de Wannsee. Su propósito era experimentar con la ejecución masiva de judíos a través del gas, utilizando camiones adaptados conocidos como Gaswagen, que eran esencialmente cámaras de gas móviles. Estos camiones utilizaban el monóxido de carbono proveniente del motor diésel para matar a los prisioneros, matando a aproximadamente 50 personas en solo 10 a 15 minutos. Después, los cuerpos eran transportados al cercano bosque de Ruchov, donde eran arrojados en fosas masivas cavadas previamente por prisioneros judíos del Sonderkommando, quienes también serían asesinados poco después. Cuando Chełmno operaba a máxima capacidad, podía matar hasta 1.000 personas al día. Entre diciembre de 1941 y septiembre de 1942, aproximadamente 145.000 judíos del gueto de Łódź fueron deportados a Chełmno y asesinados allí, sin que la mayoría de los residentes del gueto comprendieran el destino final de sus familiares y amigos.
El horror que se desataba en el gueto de Łódź era la culminación de un proceso de deshumanización y exterminio sistemático que había comenzado mucho antes y que ahora, con el impulso de la maquinaria nazi, alcanzaba su apoteosis. Mientras los nazis perfeccionaban sus métodos de exterminio industrial, las víctimas, como siempre, quedaban atrapadas en la niebla de la ignorancia y la desesperación, sin saber la magnitud de lo que les esperaba. El desgarrador costo de la supervivencia, la tragedia personal de Sara Leibowitz. La vida de Sara Leibowitz, como la de tantas otras personas en el gueto de Łódź, estuvo marcada por la dolorosa incertidumbre y la constante amenaza de la muerte. En marzo de 1942, un golpe devastador sacudió su mundo: la deportación de su hermano menor, Isaac, quien tenía solo 17 años. Su nombre apareció en una lista oficial de deportación publicada por la administración nazi del gueto. La familia Leibowitz, que había hecho todo lo posible para mantenerse unida en medio del horror, se encontró con una situación que, a pesar de los esfuerzos desesperados de su padre, Chaim, era ineludible. Chaim, en su angustia, trató de sobornar a un oficial de la policía judía del gueto, ofreciéndole su reloj de oro familiar, heredado de su propio padre, con la esperanza de que pudiera salvar a Isaac. Sin embargo, el policía, con una mirada de dolor genuino, le explicó que las cuotas numéricas de deportación eran absolutas y rígidas. Si él no entregaba exactamente el número de personas indicado, él mismo sería incluido en la próxima lista. Si no entrego los números correctos, mi nombre va en la siguiente lista, dijo, mostrando el profundo conflicto moral y la impotencia que los funcionarios judíos del gueto sentían, atrapados entre la lealtad a su gente y la amenaza constante de muerte. Así, Isaac fue conducido junto a otros 1.500 judíos hacia Baluti Markt, un espacio en el gueto donde las familias se reunían antes de ser deportadas. Sara lo vio por última vez desde la ventana agrietada de su apartamento, observando cómo marchaba en una columna ordenada, su pequeño bolso con sus pocas pertenencias colgado de su hombro y su abrigo marrón remendado varias veces por el uso y el paso del tiempo. Probablemente, Isaac no sabía lo que le esperaba. Quizás pensaba que su destino era un campo de trabajo, algo brutal y lleno de sufrimiento, pero aún así sobrevivible si lograba mantenerse fuerte y afortunado. 3 semanas después, la familia Leibowitz recibió una postal oficial de Isaac, que aparentemente había sido escrita por él y enviada desde el campo de trabajo en la región de Wartheland. La postal, aunque falsa, fue una rutina administrativa de las SS, diseñada para mantener la ilusión de que los deportados estaban siendo reubicados en condiciones mejoradas. En realidad, Isaac había sido asesinado en Chełmno el mismo día en que llegó allí, el 5 de marzo de 1942. La postal fue solo una mentira oficial para ocultar la verdad brutal que todos, en el fondo, ya sospechaban. El período de septiembre de 1942 fue sin duda el más oscuro y traumático en la historia del gueto de Łódź. Conocido entre los sobrevivientes como Gesperre o Spera, toque de queda total, el gueto fue sumido en una atmósfera de horror indescriptible. El 4 de septiembre, Mordechai Rumkowski, el líder del gueto, subió a un escenario en la plaza principal y, con lágrimas en los ojos, hizo un anuncio que dejó a todos paralizados. Las autoridades alemanas habían ordenado que todos los niños menores de 10 años y los adultos mayores de 65 años serían deportados inmediatamente.
Esta orden directa de las SS fue irrevocable y no admitía negociación. Rumkowski, desesperado, se dirigió a la multitud en su discurso más infame, rogando a los padres que entregaran a sus hijos para salvar a la comunidad. «Denme sus hijos», dijo. «Deben sacrificar lo más querido para salvar al resto de la comunidad». Este llamado, que muchos comparan con la historia bíblica de Sophie, fue, en la práctica, una decisión que condenaba a 20.000 niños a una muerte segura. Las familias, aterradas y llenas de desesperación, comenzaron a esconder a los niños en los rincones más oscuros de sus hogares: sótanos, áticos, armarios, debajo de los pisos. La policía judía, que trabajaba bajo la presión del régimen nazi, registraba casa por casa, habitación por habitación, siguiendo listas estrictas. Lo que ocurrió en esos días fue inimaginable. Sara fue testigo de una escena que nunca olvidaría. Una madre joven, con su bebé de 8 meses en brazos, se arrojó desde la ventana del cuarto piso de un edificio antes de que la policía pudiera tomarla. Ambas murieron instantáneamente al estrellarse contra el pavimento. Muchas otras madres, devastadas, entregaron a sus hijos a las autoridades, creyendo las mentiras oficiales sobre reubicación a orfanatos especiales. Solo después de la deportación, cuando la verdad se hizo cada vez más evidente, comprendieron que sus hijos habían sido enviados directamente a la muerte. Entre los que fueron deportados durante el Gesperre estaban los padres de Sara, Chaim y Miriam. Con 68 y 66 años, respectivamente, ambos excedían el límite de edad establecido por los nazis. No hubo manera de ocultarlos, ya que su apartamento estaba constantemente lleno de otras personas, y algunos vecinos informaban a las autoridades a cambio de raciones de comida extra. Sara los vio por última vez la mañana del 5 de septiembre de 1942. Chaim le dio su tallaez de oración bordado, un regalo cargado de significado. «Si sobrevives a esto», le dijo, «dáselo algún día a tus hijos y cuéntales sobre nosotros». Miriam, que no podía hablar claramente debido al terror, abrazó a Sara con tal fuerza que dejó marcas visibles en sus brazos. Esa fue la última vez que Sara los vio. Ambos fueron deportados a Chełmno y asesinados con gas el mismo día en que llegaron, junto a unos 600 otros ancianos. Sara no supo con certeza qué les ocurrió hasta muchos años después de la guerra, cuando los testimonios de los sobrevivientes del Sonderkommando de Chełmno finalmente fueron publicados. Sin embargo, en el gueto, todos empezaban a entender que deportación significaba, con una certeza casi absoluta, muerte. Nadie lo decía en voz alta, porque pronunciar la verdad significaba reconocer el papel del sistema de exterminio en el que estaban atrapados. Decirlo significaba hacerlo irreal, real. En esos momentos de desesperación y sacrificio, la vida en el gueto se convirtió en un juego de supervivencia, donde las decisiones de unos pocos podían marcar el destino de toda una comunidad. La vida de Sara, marcada por la pérdida de su hermano y la desaparición de sus padres, fue un testimonio del coraje, la resistencia y el amor en medio del infierno más absoluto. Las tragedias que vivió no solo la destruyeron, sino que también la transformaron, convirtiéndola en una voz de las muchas que claman por recordar lo irrecuperable y lo injusto. La última travesía de Sara Leibowitz, de Łódź a Auschwitz-Birkenau. Para agosto de 1944, el gueto de Łódź continuaba existiendo, milagrosamente, mientras los demás guetos en Polonia ocupada habían sido exterminados sistemáticamente años antes. El gueto de Varsovia había sido destruido tras el levantamiento heroico de abril y mayo
de 1943. En ciudades como Kraków, Lublin y Białystok, las poblaciones judías habían sido deportadas a los campos de exterminio como Treblinka, Sobibor y Bełżec, pero el gueto de Łódź resistía. La razón de esta supervivencia era simple, aunque macabra: la productividad económica. Sus fábricas, que producían uniformes militares, municiones y otros productos esenciales para la Wehrmacht, eran vitales para el esfuerzo de guerra nazi. Alemania estaba librando una guerra a dos frentes, enfrentándose a los soviéticos en el este y a los aliados en el oeste. Mientras tanto, Heinrich Himmler, el líder de las SS, había autorizado mantener el gueto operativo bajo la condición de que siguiera siendo económicamente valioso. Sin embargo, la marea de la guerra comenzó a cambiar. En primavera de 1944, el Ejército Rojo soviético avanzaba imparable desde el este tras una serie de victorias decisivas, y los aliados occidentales se preparaban para invadir Francia. La situación era insostenible para los nazis, quienes decidieron que incluso una mano de obra tan productiva ya no justificaba mantener a 70.000 judíos vivos, peligrosamente cerca del frente oriental que se desmoronaba. El 23 de junio de 1944, Mordechai Rumkowski, el líder del gueto, subió al escenario en la plaza principal para anunciar lo que se convirtió en uno de los discursos más infames de la historia. En un tono suplicante, informó a la población que el gueto sería liquidado gradualmente y que sus habitantes serían enviados a campos de trabajo en Alemania, donde las condiciones serían supuestamente superiores. Para muchos, esta era una mentira demasiado obvia. El horror ya estaba tan presente que solo unos pocos podían engañarse a sí mismos. Sin embargo, la desesperación era tal que muchos otros querían creer en la mentira, porque la alternativa psicológica, la verdad, era demasiado insoportable. Cualquier cosa tiene que ser mejor que esto, repetían como mantra, aferrándose a la esperanza incluso cuando la certeza de la muerte los rodeaba. Las deportaciones finales del gueto comenzaron el 7 de agosto de 1944. En esta ocasión, los trenes ya no se dirigían a campos de trabajo. Auschwitz-Birkenau se convirtió en el destino final. Para 1944, este campo de exterminio ya era la máquina de muerte más perfeccionada de la historia humana. Las cámaras de gas y crematorios operaban sin descanso, asesinando hasta 6.000 personas al día. Los trenes llegaban a la rampa de selección de Birkenau, donde los médicos de las SS, entre ellos el tristemente célebre doctor Josef Mengele, realizaban una evaluación visual en menos de 2 segundos. Aquellos que eran señalados hacia la izquierda eran enviados directamente a las cámaras de gas, donde morirían en cuestión de horas. Los que eran enviados hacia la derecha quedaban condenados a trabajar en condiciones de esclavitud hasta que su cuerpo, agotado por la tortura, se volviera inútil para los nazis y entonces también fueran enviados a la muerte. Sara Leibowitz fue una de las que vivió esa última travesía. El 15 de agosto de 1944 fue llevada junto a otros 87 judíos en un tren de ganado desde Łódź a Auschwitz-Birkenau. El viaje, que duró 18 horas, estuvo marcado por la brutalidad. Los vagones, diseñados para transportar a 40 personas o 8 caballos, estaban tan abarrotados que los prisioneros no podían moverse. No se les dio agua ni comida, y la temperatura alcanzó los 40 grados Celsius. 3 mujeres mayores murieron durante el trayecto por deshidratación y agotamiento. Cuando finalmente llegaron a Birkenau,
El escenario que los recibió fue indescriptible. El aire estaba impregnado con un olor único e inolvidable, una mezcla de carne humana quemándose y productos químicos industriales. La visión era igualmente apoteósica y terrorífica. Enormes chimeneas de crematorio a lo lejos, de donde salía humo negro y llamas naranjas visibles incluso a plena luz del día. Las SS gritaban, empujando brutalmente a los prisioneros fuera de los vagones con rifles y perros pastor alemán. Sara, como todos los demás, saltó al suelo, aterrada y desorientada. En medio de la confusión, vio a otros prisioneros, vestidos con uniformes a rayas, que parecían esqueletos ambulantes, moviéndose sin rumbo, haciendo tareas mecánicas y arrastrando las maletas abandonadas por los deportados. Cuando llegó su turno en la rampa de selección, la evaluación fue rápida, casi mecánica. Un oficial SS, después identificado como Dr. Fritz Klein, la miró durante 2 segundos, observando su aspecto. Sara tenía 22 años, pero su cuerpo, marcado por los años de inanición en el gueto, parecía mucho más envejecido. Sin embargo, lo que llamó la atención del médico fueron sus manos callosas. Como trabajadora en las fábricas textiles del gueto, las manos de Sara evidenciaban su experiencia laboral, algo que los nazis valoraban para la mano de obra esclava. Por eso, el médico la señaló a la derecha, salvándola temporalmente de la muerte inmediata. Su hermana Rachel, que estaba justo 3 personas detrás de Sara en la misma fila, no tuvo tanta suerte. Con 25 años y 2 embarazos previos en el gueto que habían destruido su salud, Rachel fue señalada a la izquierda. En cuestión de horas, fue enviada a las cámaras de gas, sin saber que su hermana había sido salvada gracias a unas manos trabajadoras, pero también condenadas a la esclavitud en las condiciones más inhumanas. A pesar de haber sobrevivido temporalmente, Sara no pudo evitar el dolor de perder a su hermana en el instante mismo en que las puertas del destino se cerraron de golpe. Al igual que todos los prisioneros, la selección en Auschwitz-Birkenau representaba más que una evaluación de vida o muerte. Era una suerte cruel y azarosa, regida por la insensatez de un sistema que veía a los seres humanos como meros objetos de uso y desecho. La historia de Sara, marcada por la pérdida de su familia y la supervivencia en un campo de exterminio, es un testimonio de la brutalidad del Holocausto. Cada paso que dio hacia Birkenau representó un salto hacia lo desconocido, un paso más cerca de un destino incierto y sangriento, donde las líneas entre vida y muerte se desdibujaban en una tragedia sin igual. El destino de Sara Leibowitz, un giro inesperado en Auschwitz. Sara Leibowitz, junto a otras 200 mujeres, fue procesada de manera mecánica, como una más en la maquinaria mortal del campo de concentración. Las SS las condujeron a un edificio largo y desolado, donde las órdenes fueron claras y crueles: desnudarse completamente, sin espacio para la resistencia. Nadie podía oponerse, pues cualquier intento sería respondido con la violencia brutal que ya era común en el campo. Las mujeres, aterradas, dejaron todas sus pertenencias en un rincón, desde sus abrigos hasta sus zapatos. Sara, que había llevado su violín con mucho esfuerzo desde Łódź, lo vio ser arrojado sin ceremonia a una pila junto a otros instrumentos, objetos de vida y recuerdos que nunca volverían a ver la luz. Las fotografías familiares que tanto le significaban fueron quemadas de inmediato, un acto simbólico de borrado, una condena al olvido de todo lo que había sido. Pero las humillaciones no terminaban ahí. Las SS arrancaban con violencia los anillos de boda, los relojes y otros objetos personales. Sara,
en un estado de shock, experimentó el dolor físico de las máquinas de afeitar eléctricas mal afiladas, utilizadas por prisioneros del Sonderkommando, Sonderkommando para rapar el cabello de las mujeres. El dolor era insoportable. El cuero cabelludo se desgarraba, y a pesar de los intentos de las prisioneras por ocultar su sufrimiento, no había escape. El proceso continuó sin piedad. Duchas con agua helada que caían por 30 segundos, sin jabón, sin toallas, sin ninguna clase de dignidad. Luego, un uniforme a rayas que no correspondía al tamaño de su cuerpo, un vestido 3 tallas más grande que arrastraba por el suelo, y unos zapatos de madera tan pequeños que causaban ampollas dolorosas al primer paso. Todo era parte de un sistema que deshumanizaba con meticulosidad, despojando a cada prisionero de su identidad, de su humanidad. El supervisor de ese proceso, un SS Unterscharführer llamado Hans Müller, era un hombre de 34 años, de Múnich, que había estado en Auschwitz desde mayo de 1942. Había participado en la maquinaria de exterminio, observando y supervisando el sufrimiento de miles de prisioneros, sin inmutarse. Su rostro era impasible, su mirada vacía. Un engranaje más en la gran rueda de la muerte que giraba con precisión germánica. Cada uno de sus gestos y decisiones seguía el protocolo exacto de las SS, donde los prisioneros eran tratados como meros objetos. Sin embargo, aquel día algo cambió radicalmente en él, algo que rompió su rutina y todo lo que había aprendido a través de años de adoctrinamiento nazi. Cuando vio a Sara emergiendo de las duchas, empapada y exhausta, algo en él se detuvo. A pesar de que nunca la había visto antes, Sara le recordó con una precisión espeluznante a su hermana Anna, que había muerto en Múnich en 1938 a los 19 años, de tuberculosis. El parecido físico entre ellas era tan profundo que incluso el más mínimo detalle era idéntico. Los ojos, la estructura facial e incluso la manera en que Sara se mantenía con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. La similitud era tan perturbadora que Hans Müller no pudo evitar detenerse y observarla fijamente durante varios segundos, lo cual violaba todo protocolo en su rol de guardia. Según el entrenamiento de las SS, los prisioneros debían ser despojados de su humanidad, convertidos en sombras, sin permitir que se los identificara o se los humanizara de ninguna manera. Sin embargo, en ese instante, Müller rompió esa regla. Sara, consciente del peligro que representaba atraer la atención de un oficial de las SS, bajó la cabeza de inmediato, adoptando el comportamiento de sumisión que cualquier prisionero sabía que era la única forma de sobrevivir. Pero algo en él no cedió. Müller no desvió la mirada, sino que, de manera completamente inesperada, formuló una pregunta en alemán, que Sara respondió sin pensarlo, casi de forma automática, como si fuera una respuesta predestinada. «Ah, Herr Unterscharführer». Ese simple intercambio de palabras en alemán, ese sí, dicho en un tono sencillo pero cargado de historia, cambió el destino de Sara para siempre. En ese momento, Müller tomó una decisión que iba en contra de todo lo que había aprendido en años de entrenamiento nazi. Rompió la ideología que le habían inculcado, su rígido código de conducta y su lealtad al régimen, y decidió, de manera completamente irracional, que Sara no moriría en Auschwitz si él podía evitarlo. Esa decisión no fue algo calculado ni racional, sino más bien una respuesta visceral, algo profundamente humano que emergió de las profundidades de su ser, quizás una conexión inconsciente con el rostro que él había perdido, con su hermana Anna, o tal vez un atisbo de humanidad
que aún residía en él, a pesar de todo lo que había vivido y hecho hasta entonces. Sin embargo, Müller no hizo un acto de bondad, no ofreció una salvación altruista. En su mente, su acción se justificaba porque estaba salvando una vida, pero también porque esto representaba una especie de transgresión emocional que lo aislaba más de la máquina de muerte que lo rodeaba. Sara fue marcada para trabajar, no para ser exterminada, pero esa decisión, de una forma u otra, la arrastró más profundamente a la espiral infernal de Auschwitz-Birkenau, donde vivir era una condena más larga y dolorosa que morir de inmediato. Lo que ocurrió después de aquel día es parte de una historia de supervivencia que desborda los límites de la razón. Sara continuó su vida en el campo, ahora convertida en parte de esa maquinaria mortífera, trabajando y sobreviviendo en las condiciones más inhumanas. Pero su destino había dado un giro impredecible, un giro que no solo la salvó de la muerte inmediata, sino que, irónicamente, la conectó con una forma de supervivencia aún más cruel. ¿Por qué Müller decidió lo que decidió? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que en ese instante, Sara Leibowitz pasó a formar parte de una historia más compleja, más humana, que la propia lógica del exterminio. Aquel oficial de las SS, bajo su fachada de frialdad y obediencia, había dado lugar a una decisión que traspasó la línea de lo que su entrenamiento le había enseñado. Quizás, por un breve momento, lo humano en él prevaleció, recordando lo que el sistema trataba de borrar. Que en un mundo deshumanizado, el recuerdo de la vida, de la conexión familiar, podría marcar la diferencia entre la muerte y la supervivencia. En octubre de 1944, Sara Leibowitz había estado trabajando en el almacén conocido como Canada, dentro de Auschwitz, un lugar donde prisioneros clasificaban las pertenencias confiscadas a las víctimas gaseadas. Este trabajo, aunque en principio parecía menos letal que otros, representaba un doble filo de supervivencia. Estaba a cubierto del clima severo de Auschwitz, y en ocasiones, los prisioneros lograban ocultar pequeñas cantidades de comida robada de los equipajes. Aún así, las condiciones eran extremas y la constante amenaza de la muerte seguía presente, especialmente porque las SS realizaban selecciones periódicas para mantener la eficiencia de los campos, eligiendo a los prisioneros más débiles para enviar a las cámaras de gas. Müller, el oficial de las SS que había mostrado una inexplicable protección hacia Sara, aseguraba que su nombre nunca apareciera en las listas de prisioneros seleccionados. Aunque Sara no sabía que estaba siendo protegida activamente, su instinto le decía que había tenido una suerte extraordinaria, una suerte que le permitía sobrevivir, mientras que tantos otros caían sin poder evitarlo. El 12 de octubre de 1944, todo cambiaría. Sara fue despertada de golpe a las 4 de la mañana por los gritos de los guardias de la SS exigiendo que todas las prisioneras del bloque 17 se reunieran inmediatamente en la Appelplatz, la plaza de formaciones principal. Las reuniones sorpresa siempre traían consigo una señal ominosa: selección. Las prisioneras débiles o enfermas, aquellas que no podían seguir el ritmo del trabajo, serían enviadas a la muerte inmediata. El aire estaba frío, la lluvia caía suavemente y las mujeres estaban cubiertas solo por sus vestidos a rayas, sin ropa interior ni abrigos. La espera se hizo insoportable. 2 horas de pie, completamente inmóviles, mientras las oficiales se preparaban para la cruel selección. Cada caída era brutalmente castigada con golpes de rifle.
y las que no podían levantarse eran arrastradas hacia camiones que las llevarían directamente a las cámaras de gas. Finalmente, a las 6:15 de la mañana, el doctor Joseph Mengele apareció, acompañado de un grupo de 6 oficiales SS, incluido Miller. Mengele, como siempre, mantenía su teatralidad macabra. Silbaba ópera de Wagner mientras inspeccionaba a las prisioneras, haciendo comentarios crueles sobre sus defectos físicos como si estuviera evaluando ganado. Con frialdad y precisión, señalaba con su dedo izquierdo a las que eran aptas para trabajo temporal y con el derecho a las que serían ejecutadas de inmediato. Sara, sumida en la desesperación, observaba con terror cómo muchas de las mujeres a su alrededor eran seleccionadas para morir. Cuando llegó su turno, intentó erguirse lo más posible, pese a su cuerpo casi esquelético y su fuerza desvanecida por la inanición. Pero el doctor Mengele no se detuvo más de 2 segundos frente a ella. La miró fríamente y señaló hacia la izquierda. La muerte segura. Con el corazón a mil, Sara comenzó a caminar hacia la izquierda, un lugar al que muy pocos salían con vida. Calculaba mentalmente el tiempo que le quedaba. 5 minutos caminando. Tal vez 10 o 15 minutos esperando afuera de las cámaras de gas. 2 o 3 minutos más desnudándose. Y finalmente, la muerte dentro de la cámara de gas, donde el Zyklon B mataría a todas las prisioneras en cuestión de minutos. Mientras avanzaba en ese trance, no podía dejar de pensar en los últimos segundos de su vida. La muerte era un destino inminente, el final de todo lo que había conocido. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Müller, quien había estado observando la selección de cerca, se sintió abrumado por una sensación inexplicable de pánico. Un pánico genuino, no por su propia vida, sino por la de otra persona. Sara. Había estado en Auschwitz durante 2 años y nunca antes había sentido algo así. El tiempo parecía detenerse mientras él observaba a Sara unirse a la columna de las mujeres que marchaban hacia la muerte. De alguna forma, sentía que había una ventana de oportunidad que se cerraría rápidamente, y si no actuaba en ese momento, Sara estaría muerta en cuestión de minutos. El pánico se transformó en claridad absoluta. Había que hacer algo, y tenía que ser rápido. Müller ideó una solución: inventar un traslado falso al Sonderkommando, el grupo de prisioneros forzados a trabajar en los crematorios. El Sonderkommando tenía cierto estatus, y sus miembros no eran seleccionados con la misma regularidad para ser exterminados, ya que su trabajo era considerado crítico para el funcionamiento del campo. Müller corrió hacia Sara, que aún avanzaba hacia la muerte, y gritó autoritariamente su número de prisionera. A-27603, seguido de las palabras Sonderkommando Transfer, Heraus, schnell. Sin que nadie cuestionara su autoridad, la sacó rápidamente de la fila. Sara, completamente desorientada, fue arrastrada hacia un edificio cercano, alejándose del grupo que marchaba hacia su muerte. Mientras la empujaba, Müller le susurró rápidamente: «Te pareces exactamente a mi hermana muerta. No puedo salvarte permanentemente, pero esto te da tiempo. Trabaja en Canadá, mantente invisible y no menciones esto a nadie, nunca». La miró por última vez antes de entregarla a una capo que trabajaba en el almacén, explicando que era una transferencia rutinaria del Sonderkommando. La capo no hizo preguntas, simplemente la asignó a clasificar abrigos, sin saber que Sara no pertenecía a ese grupo. Mientras tanto, en Crematorio 3, las 348 mujeres que debían haber sido parte de la columna de Sara fueron asesinadas en la cámara de gas entre las 2:47 de la tarde y las 3:15 de la tarde,
y sus cuerpos fueron cremados durante las siguientes 12 horas. Las cenizas de esas mujeres se esparcieron en los estanques cercanos. Los registros meticulosos de los nazis sobre las víctimas de esa jornada existieron, pero no hubo nombres. Sara, sin embargo, no fue una más de las víctimas. Ella no fue la número 349 en esa cámara de gas, porque un segundo de decisión irracional por parte de un oficial nazi le permitió sobrevivir. Sara Leibowitz vivió porque un guardia nazi rompió la máquina de muerte que lo había entrenado para ver solo víctimas y decidió que una vida podía ser salvada por el simple hecho de que se parecía a una hermana muerta. En ese instante, la historia de Sara dio un giro inesperado y cambió, de manera increíble, su destino. Sara Lev, como decidió llamarse después de la guerra, cambió su apellido de Leibowitz porque no soportaba la resonancia de esa palabra. Para ella, llevaba demasiados recuerdos, demasiadas sombras de un pasado que nunca podría borrar. Sin embargo, sobrevivió. Auschwitz, la evacuación de enero de 1945 y la brutal huida de los nazis no la destruyeron. Tras la liberación, emigró a Israel en 1946, donde empezó una nueva vida. Una vida que parecía una promesa que la historia le debía por todo lo que había perdido. Se casó con otro sobreviviente en 1948, tuvo 2 hijos y con el tiempo una familia que creció hasta tener 5 nietos y 11 bisnietos. Sara vivió hasta el 2008, rodeada de la familia que existía solo porque 30 segundos de compasión inexplicable habían alterado su destino. A lo largo de los años, nunca se olvidó de lo que había sucedido en Auschwitz, pero nunca habló demasiado de ello. En una entrevista que hizo en 1978 para el archivo de Yad Vashem, mencionó brevemente al guardia que la salvó, pero evitó profundizar en detalles. Lo hacía porque hablar de nazis mostrando humanidad era considerado controversial. Para muchos, incluso hoy, es un tema difícil de tratar, ya que revela una contradicción moral incómoda. Pero en 1994, Sara finalmente rompió su silencio. 50 años después de la guerra, le contó la historia completa a su nieta, en una entrevista de 6 horas que se convirtió en un archivo universitario. Fue entonces cuando su voz, siempre guardando un profundo respeto por el sufrimiento, se dejó llevar por la complejidad del dilema moral. La historia de Sara presenta preguntas que los académicos aún se empeñan en debatir. Hans Müller, el guardia de las SS que participó activamente en el genocidio de cientos de miles de personas, era un criminal de guerra. Su trabajo diario consistía en facilitar el exterminio industrial, y su rol en la maquinaria nazi no tenía justificación. Sin embargo, él fue responsable, por un impulso inexplicable, de salvar a Sara. ¿Cómo evaluamos a un hombre que, siendo parte de uno de los regímenes más crueles y deshumanizadores que haya existido, actúa por pura compasión personal? ¿Acaso este acto de salvación puede redimir toda su participación en el mal más absoluto? Algunos argumentan que un acto de compasión no puede borrar la monstruosidad de sus acciones diarias y que contar historias de nazis buenos solo distorsiona la realidad histórica. Pero otros sostienen que precisamente porque Müller era un perpetrador común, su acto de salvar a Sara tiene un significado profundo, porque demuestra que incluso dentro de un sistema totalitario diseñado para erradicar toda compasión humana, algunos individuos aún podían resistir, aunque fuera brevemente,
a la corriente de odio y muerte que los rodeaba. Es un recordatorio de que la humanidad puede existir incluso en los lugares más oscuros. Sarah, en su entrevista de 1994, confesó la ambivalencia que había vivido toda su vida. Mahler me salvó, y por eso viví para tener descendientes. Entonces, en sentido real, él es responsable de que toda mi familia exista, dijo, con una mirada que mostraba una mezcla de gratitud y horror. Pero luego continuó. Pero también Müller facilitó la muerte de mi hermana Rachel y probablemente cientos de otras personas. Entonces, ¿cómo puedo estar agradecida a mi asesino? No hay respuesta satisfactoria. Solo vivo con la contradicción absoluta. Esa contradicción marcó su vida. Una contradicción que nunca pudo resolver completamente. 30 segundos fueron todo lo que separaron a Sarah de la muerte. 30 segundos de azar y de decisiones irracionales que determinaron su destino. Si su rostro no hubiera recordado a la hermana muerta de Müller, si él no hubiera estado en un día determinado emocionalmente vulnerable, o si simplemente hubiera caminado unos pasos diferentes en la fila, Sarah estaría muerta. Y tal vez, si Mahler hubiera estado enfermo o no hubiera decidido actuar de manera tan radical, Sarah también habría muerto. El azar, la brutalidad del destino, se presentaron como fuerzas poderosas en este escenario. Y eso es algo que muchos sobrevivientes, incluidos Sarah y su familia, tuvieron que vivir con la culpa del sobreviviente. Sarah vivió, mientras millones de otros que igualmente merecían vivir, murieron sin explicación. Y esa es una de las crueldades más difíciles de entender en el contexto del Holocausto. El sufrimiento era aleatorio, y las vidas no se medían por valor, sino por casualidades terribles. Al final, las personas como Sarah Lev nunca se sintieron completamente libres de esa culpa. ¿Por qué sobreviví cuando otros, como Rachel, no lo hicieron? ¿Qué hicieron ellas para merecer morir y yo para vivir? Al morir en 2008, rodeada por su familia y sus descendientes, Sarah pronunció unas últimas palabras que podrían parecer simples, pero que contenían un peso enorme. Danke, Hans. Agradecimiento a un hombre cuyo nombre completo nunca supo y cuyo destino nunca pudo entender completamente. Un hombre que, al mismo tiempo, fue el salvador de su vida y el asesino de su hermana. Y mientras el resto de su familia continuaba con sus vidas, Sarah nunca pudo escapar de esa contradicción profunda que la acompañó hasta su último aliento. En los registros oficiales de Auschwitz consta que el 12 de octubre de 1944, 348 mujeres fueron asesinadas en Crematorio 3, entre las 2:47 de la tarde y las 3:15 de la tarde. Sus nombres no figuran. No hay más que números. Los nombres de esas mujeres, como el de Rachel Leibowitz, se perdieron en las cifras. Rachel, que murió sin saber que su hermana Sarah había sido salvada, y que la decisión de un guardia nazi había sido la diferencia entre la vida y la muerte. 30 segundos separaron la vida de la muerte. Unas mentiras salvadoras cambiaron el destino de una persona, y un perpetrador se convirtió en un salvador, por un momento irracional, humano. La historia de Sarah es una victoria contra la muerte, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros hay destellos de humanidad, y por eso debemos seguir contando estas historias, para recordar no solo a los que murieron, sino a los que fueron salvados, porque cada vida salvada, en medio de la tragedia, representa una victoria contra el mal. Y es nuestra responsabilidad recordar esa resistencia contra el olvido, porque el olvido
es la muerte definitiva.